Pues muy buenas tardes, es mi honor estar con ustedes otra vez. Esta es lección número 12. Algunas de las lecciones recuerden que habíamos dado en dos partes, pero vamos a terminar lo que es el primer nivel, si puedo decirlo así, de ese discipulado. Y nosotros en la última habíamos hablado de la persona del Espíritu Santo. Ahora vamos a hablar de la llenura del Espíritu Santo. Todos deben de ser llenos del Espíritu Santo. Y pues hay a veces confusión en esto porque Jesús habló diferentes cosas y vemos también después en las epístolas de Pablo y otros palabras acerca de la llenura del Espíritu Santo. Vamos a leer algunos textos bíblicos para iniciar y establecer fundamento para esta lección. En Hechos 2, versos 38 y 39 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Lucas capítulo 11, versos 9 hasta 13 dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará un serpiente? ¿O si le pide un huevo, le da un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Juan capítulo 7, verso 37-38 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En Hechos capítulo 2, versos 1 al 4, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde ellos estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. 1 Corintios capítulo 12, versos 1 al 7, dice: no quiero, hermanos, que ignoráis acerca de los dones espirituales. Sabéis de que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, yo os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y último, en Gálatas capítulo 5, empezando en verso 22, dice más: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
No os hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, enviándonos unos a otros. Entonces ahí vemos varios versos hablando de diferentes aspectos de la llenura del Espíritu Santo. Entonces, Jesús en la tierra, él vivía sus primeros 30 años de vida, como está marcado más o menos a los 30 años, él empezó fuertemente a ministrar. Entonces, nosotros vemos la primera cosa que hacía en su ministerio era ir al río de Jordán y ser bautizado por Juan el Bautista. Nosotros tenemos que recordar, había una diferencia entre nosotros y Jesús, una sola diferencia. No había pecado en él, nada. Pero él era 100% hombre y tenía derechos como hombre sin pecado. Entonces, pero Jesús también fue bautizado. Él necesitaba este paso, el Espíritu Santo vino sobre él en forma de paloma. Los discípulos, los apóstoles, ellos necesitaban ser bautizados, ellos necesitaban ser llenos del Espíritu. Pablo requería eso. Recuerden cuando el Señor Jesús se presentó a él fue ciego por un tiempo. Y Ananías fue instruido a ir y orar por él y impuso manos sobre él y recibió su vista y recibió la llenura del Espíritu Santo y habló en otras lenguas. Y después él también fue bautizado en el nombre de Jesús en agua. Tú y yo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, ese no es solamente llamar a Jesús Señor, sino es una decisión, claro, pero es un estilo de vida que es importante para cada uno de nosotros. Es el Espíritu Santo sellando a nosotros como miembros y participantes del cuerpo de Cristo Jesús, la iglesia. Entonces, nosotros vemos la vida de Jesús. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Entonces, claro que el Espíritu Santo fue parte de su vida, pero necesitaba él también la llenura del Espíritu Santo para hacer las obras que él hacía. Entonces, en esto, los discípulos, cuando siguieron a Jesús, ellos también tuvieron que recibir la llenura del Espíritu Santo. Y vemos esto en diferentes formas. Jesús pasó a ellos su autoridad. Jesús les envió. Jesús ministró a ellos. Ellos estaban y siempre eran en nombre de Cristo Jesús. Entonces, la Biblia usa diferentes formas de describir esta llenura. Nosotros vemos que cuando Jesús, algo que a veces es difícil, déjame explicar, llega a mí ahora. En Romanos capítulo 10 nos habla acerca de qué quiere decir ser salvos por fe. Y habla de dos cosas importantes: creer en el corazón que Jesús levantó de los muertos y confesar con la boca a Jesús como Señor. Y dice también en Romanos capítulo 8 antes que es el Espíritu Santo en nosotros que nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Entonces en este llenura o este primer inicio, nosotros vemos el Espíritu Santo entra y testifica a la persona que son hijos, que ya son miembros del cuerpo de Cristo. Después Jesús les habló y les enseñó en los últimos de Lucas y también en el inicio de Hechos, que ellos necesitaban esperar
en Jerusalén hasta que recibieron poder desde lo alto o una otra llenura. En esta llenura nosotros vemos lo que leímos en capítulo 2 de Hechos, que el Espíritu Santo vino sobre ellos y hablaron en otras lenguas. Y pues vamos a hablar sobre eso más adelante, sobre qué significa hablar en otras lenguas. Entonces, también nosotros necesitamos recibir llenura. La Biblia habla de esto. Entonces, hay unas comparaciones que podemos ver en llenura del Espíritu Santo. En la Biblia Jesús usó la analogía de beber. Nuestra vida es como un vaso que nosotros contenemos llenura, o como llenamos un vaso de líquido, de agua o otra sustancia. Nuestras vidas deben de ser llenos, de la presencia del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Yo siempre he dicho que nosotros somos como vasos que tienen agujero, porque nosotros tenemos que continuamente estar llenando. La persona que recibe la llenura y no lo mantiene, se va a secar con tiempo. Es un trabajo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, el Espíritu Santo quiere que nosotros seamos canales de su propósito, que nosotros seamos útiles para su plan y su necesidad. En esta llenura, el Espíritu Santo sí nos habla y nosotros hablamos representando lo que Jesús ha dicho, lo que Dios ha determinado. Nosotros crecemos y mostramos estos frutos que en nuestro espíritu están formados. El Espíritu Santo no necesita crecer para producir fruto, Él es todo. Pero tú y yo en nuestro espíritu. Nuestro espíritu, ¿recuerdas? Cuando nosotros nacemos de nuevo, la Biblia dice que somos bebés. Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda a crecer y producir este fruto del Espíritu Santo. Y siempre este fruto es para los demás, para otros. Como cualquier fruto de árbol, no es para el mismo árbol, es para otros. También nosotros hemos visto que hay esta llenura del Espíritu Santo con la manifestación de hablar en otras lenguas, recibir poder. Hay la necesidad de producir fruto en nuestras vidas. Y hay nueve dones del Espíritu Santo, como vimos en 1 Corintios capítulo 12. No numeramos los diferentes dones, hay 9. Pero estos también son para bendición de otros, aparte de nosotros, y también para nuestra ayuda. Cuando nosotros pensamos en ser vasos o canales que el Señor puede usar, o que nuestro vaso sea lleno de la presencia del Espíritu Santo, también es posible que un vaso puede ser sucio, puede ser manchado. Si alguien vino a tu casa, tú nunca darías a ellos agua o jugo o refresco en un vaso sucio. Siempre sería en uno limpio, honrando a ellos, y esa es la ética correcta. Entonces, nosotros como vasos necesitamos mantener limpieza en nuestras vidas. El Espíritu Santo colabora. Él claro que está en nosotros cuando recibimos a Cristo Jesús, pero muchas personas quieren que el Espíritu Santo les use en formas muy, muy grandes
y ellos no dedican sus vidas a separarse de lo sucio del mundo. Si queremos conocer el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, tenemos que mantenernos limpios. También imagina, como yo hablé, un vaso agrietado que tiene grietas que pues no guardes cosas importantes. Si tienes un líquido que quieres conservar, no lo pones en un vaso con grietas donde va a salir el líquido, porque pues no funciona. Entonces, nosotros cuando tenemos, por ejemplo, ayer yo tengo contenedores de vidrio donde mantengo tornillos y otras cosas, y yo estuve usando uno y cayó y se rompió. Pues ya, va por la basura. Entonces, Jesús siempre estaba en su ministerio sanando grietas, sanando personas que en sus vidas, su ser estaba agrietada, su persona estaba en un fracaso, y Jesús les sanaba. Y tú y yo necesitamos estar ayudando a gente en esta forma, pero tenemos nosotros que cuidar a nuestro ser. ¿Sí? O podremos encontrar un vaso invertido. Este es una persona que está solamente pensando en su necesidad. Necesitamos responder a lo que Jesús nos ha dicho. Necesitamos responder a lo que Él ha pedido. Nacer de nuevo no es solamente andar y decir que yo soy cristiano. Me da tristeza que hay personas que piensan que son pues muy buenos cristianos, pero no aman la palabra de Dios. Hasta estas cosas no sientan necesario en sus vidas. Es siempre oportunidad para aprender, es importante. Siempre abriéndonos para poder ser más útil, es correcto. Entonces, el Espíritu Santo en nosotros, pues es por nuestra necesidad que Dios lo mandó. Él nos da testimonio. Él está con nosotros. Nunca estamos solos porque Él está en y con nosotros. ¿Y qué tal? ¿Tú entiendes que lo que Dios está haciendo en ti y en mí, Él quiere que nosotros hagamos para otros? Sí. Entonces es importante que nosotros estemos llenos de la presencia del Espíritu Santo en todas las formas, para que nosotros estamos útiles para ministrar a la necesidad de otros. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es muy importante, pero recuerden algo que hemos enseñado acerca del carácter de Dios y el carácter de Satanás. Dios, Jesús, el Espíritu Santo son seres caballeros. No van a forzar, no van a impulsar. Si tú pides ayuda, te ayudan, pero no van a ser como Satanás. Él está impulsando, engañando, manipulando, mintiendo para lograr su propósito en ti y en mí. Dios invita, Dios enseña, Dios propone, pero nunca va a forzar. Ese es libre albedrío. Y en ese libre albedrío, tú y yo tenemos que tener hambre, tú y yo tenemos que tener sed, tú y yo tenemos que buscar. Si vamos a estar llenos del Espíritu Santo,
es porque tú tienes que tener un plan. De los frutos del Espíritu Santo, si tú meditas en los diferentes, todos están funcionando en su nivel más alto en tu vida. Yo no soy profeta, entonces no conozco el interior de tu vida, pero yo sé que no. Yo sé que ningún hombre, ninguna mujer está funcionando perfectamente en todos. Entonces hay áreas en que tú y yo podemos crecer en producir fruto. Los dones del Espíritu Santo, si leemos, estudiamos más, Pablo escribe que debemos de tener deseo que Dios nos usa en estos dones. Entonces, requiere que nosotros nos presentamos, que aprendemos y que formamos en nosotros, preparando para colaborar con el Espíritu Santo, escuchar mejor su voz, poder ser útil para sus planes y sus propósitos. Entonces, en eso tenemos que abrirnos y dejar que Dios enseñe, que Dios tenga control en nuestras vidas. Entonces, el Espíritu Santo también nos ayuda en enseñarnos, hablar con nosotros de cosas que están por venir, nos ayuda en el proceso de santificación. Amén. Entonces, en esto, nosotros vemos esta llenura requiere una dedicación o consagración, requiere que tú y yo, aparte de tener la presencia del Espíritu Santo en la forma de testimonio que Él nos habla desde dentro de nosotros, sí, pero también que nosotros tengamos hambre y recibimos el bautismo del Espíritu Santo, que es poder, con la manifestación de hablar en otras lenguas, y hay varias buenas razones por hablar en otras lenguas. Entonces, en eso nada más, como hicimos en nacer de nuevo, vamos con el Señor y damos gracias que Él nos ofrece esto, el recibir por fe. Y después aprender, trabajar, ¿sí?, en este crecimiento. Hay unas preguntas que podemos pensar. Algunos de los estorbos bíblicos para llevar una vida de plenitud en el Espíritu son, por ejemplo, uno puede ser desobediencia, un estorbo, otro orgullo, otra falta de fe, otra una motivación incorrecta. Entonces, desobediencia no va en línea con la llenura del Espíritu Santo. Orgullo, personas que piensan que son muy, muy buenos cristianos, pero no tienen hambre para conocer más y crecer. No oren. Hay los que no tienen fe, que no meditan palabra de Dios, que es la fuente esa es la fuente de fe, la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Otros, una motivación mala. Hay personas que crecen en fe solamente para tener cosas. Y esa no es la función más correcta de la fe, es incluido. Pero tú y yo necesitamos crecer en fe para poder ser útiles en las manos del Señor. Crecer en fe para que Dios pueda usar estas manos para sanar, esta voz para bendecir y levantar y liberar. Este es muy buen uso de la fe. Entonces, ¿puedes tú pensar en otros áreas en que nosotros podemos realmente no permitir la llenura o no colaborar, o puede ser estorbos para la llenura del Espíritu Santo? Piensa, puede ser en tu propia vida hay algo. Número 2, ¿necesitas ser lleno por primera vez o lleno de nuevo con el Espíritu Santo? Si tú necesitas recibir el bautismo del Espíritu Santo, no esperes.
va directamente con el Padre. Quizás en tu familia hay alguien que lo ha recibido. Ellos te pueden ayudar. Número 3. ¿Por qué tantos cristianos sienten que no necesitan ser llenos del Espíritu Santo? Y pues hay varias respuestas en esta pregunta. 4. ¿Cómo podemos cubrir las necesidades del mundo en la manera que Dios el Padre quiere que lo hagamos? ¿Sí? Sin ser llenos de la presencia del Espíritu Santo. Entonces hay ayuda en Juan 14, verso 21. Entonces, número 5, la pregunta, ¿nos cambia Dios para ser como un robot cuando somos llenos del Espíritu Santo? ¿O quiere que escogemos hacer su voluntad en cada situación en que Él nos pone? Pues yo creo que la respuesta para esto es sencillo. Entonces, con eso terminamos esta enseñanza. Son las 12 enseñanzas. Vamos a empezar con quizás otra dirección, a otro nivel y en la próxima. Bendiciones.